Y ya la última hora del día de hoy se acaban las campañas, es decir, la primera hora del jueves, pues. Las encuestas también se acaban y empieza lo que se le conoce como veda electoral. Pero vamos a platicar sobre esta disposición con Pamela San Martín. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral del INE. Muy buenos días. Buenos días, Sergio. Saludos a tu auditorio. Bueno, nomás para aclarar, hacia los candidatos, ¿qué les está prohibido hablar hacia los medios de comunicación? De actos masivos de campaña, suponemos. ¿Qué más? ¿Cuáles son las reglas? Pues me da muchísimo gusto poder aclarar esto. Para efectos de los candidatos, las campañas terminan hoy. Es decir, ya no habrá en estos siguientes días y hasta que finalice la jornada electoral actos de proselitismo, ya no podrá haber difusión de propaganda y ya no podrá haber difusión de encuestas. Por supuesto que los medios de comunicación podrán narrar el día de mañana qué fue lo que ocurrió el día de hoy, en el último día de campaña, porque eso es información. Pero lo que está prohibido en el periodo de veda es ya el proselitismo por parte de los contendientes y ya es la difusión de propaganda, por lo que no tendremos spots de partidos políticos en estos últimos 3 días, únicamente habrán mensajes de la propia autoridad electoral llamando a votar. Respecto al uso de las redes sociales, ¿qué es lo que está disponiendo el INE para los candidatos? El uso de las redes sociales es un espacio de mayor libertad, siempre y cuando no estemos cayendo en un acto de propaganda. Recordemos esto que vivimos en el 2015 sobre los tweets que empezaron a enviarse masivamente apoyando a un partido político por parte de diversos personajes de espectáculos, etcétera, de deportes, y que esto fue sancionado por el tribunal porque lo que se advirtió fue una conducta sistemática que estaba orquestada. Pero en el ejercicio de nuestras libertades en redes sociales, este es un espacio de libertad, es un espacio de conversación. Bueno, y eso me da pie también para hablar de la veda electoral, pero de los ciudadanos. Por ejemplo, si tenemos una lona colgada en la casa apoyando a un candidato, deberíamos, sé que es muy difícil que el INE sancione o la autoridad electoral sancione eso, pero ¿la disposición es que la debemos de quitar? No se tiene que retirar la propaganda que ya está colocada. En estos momentos no se podría colocar nueva propaganda, no se puede difundir una nueva publicidad. Sin embargo, no tendríamos una obligación de quitar esta propaganda que ya está colocada. Respecto a actos masivos donde no estén candidatos, pero sí estén ciudadanos, muestras de apoyo, ¿cómo se regula eso? Lo que está previsto es el proselitismo para los propios sujetos regulados. Me parece que nosotros podemos tener un espacio de reflexión con las personas cercanas a nosotros, por supuesto, dialogar, reunirnos, no hay ninguna limitación a esto. Pero los actos de proselitismo como tal ya están prohibidos, y están prohibidos tanto para los candidatos como para sus simpatizantes, por lo que me señala, si se hiciera un acto masivo, en el que, con independencia de que no estuviera el candidato, esto se podría vincular a la propia campaña en perjuicio de la propia campaña. Otro de los temas importantes son las encuestas. No se pueden hacer públicas, pero se pueden levantar. Y otra cosa, ¿qué sucedería también con lo de las llamadas? Ayer todavía vi en las redes sociales algunas figuras, incluso del periodismo, que dicen que recibieron todavía llamadas después de la notificación que hizo el INE. Bueno, el INE señaló en relación con las llamadas que estas estaban prohibidas a partir de la investigación que se realizó, que recibimos información de distintas empresas en el que se habían llevado a cabo estas llamadas, señalaban que en un formato de encuestas o con un propósito de encuestas, y señalaban que no habían sido ordenadas por ningún partido político. Todos los partidos políticos negaron que lo hubiesen contratado, lo que estaríamos hablando de una aportación por parte de las empresas, cuestión que está prohibida en la legislación mexicana, por lo que se ordenó se suspendiera la difusión. Si continúan las llamadas después de la notificación de las medidas cautelares y se identifica que los propios sujetos a los que se notificaron las medidas cautelares son quienes seguían realizando esas llamadas, por supuesto que esto sería materia de una sanción. Me parece que lo que es importante es que quedó claro que debieran suspenderse estas llamadas. Y respecto a otro tipo de encuestas, supongamos que alguna encuestadora quiere levantar o hacer las preguntas de casa en casa, ¿lo puede hacer en esta veda electoral o está prohibido?
La prohibición está en cuanto a difundir cualquier resultado de encuestas o sondeos de opinión en este periodo, lo que llamamos el periodo de veda o de reflexión, y hasta el cierre de las campañas electorales. Lo que se busca es dejar un espacio de reflexión para las ciudadanas y los ciudadanos sin tener algún elemento externo adicional. El día de hoy se estarán publicando, ya se han publicado distintas encuestas que serán las últimas encuestas que conoceremos antes de la jornada electoral, y el día de la jornada electoral, por lo que hace a las elecciones federales, hasta las 8 de la noche podrá salir cualquier mecanismo de encuestas de salida o cualquier tipo de sondeo, pero es hasta el cierre de las casillas electorales, que en el caso de la elección federal es a las 8 de la noche, hora del centro. ¿Y la veda electoral en general termina también a las 8 de la noche o cuál es la hora en la que ya finaliza esta disposición? Efectivamente es a las 8 de la noche porque es el momento del cierre de las casillas. Es decir, ya se pueden realizar actos masivos. Efectivamente, nada más estamos hablando que son actos masivos que ya no tendrían una relación con la propia jornada electoral, pues ya habrían cerrado las casillas electorales. Hay cierta incertidumbre sobre a quién denunciar las irregularidades que ven los ciudadanos durante el proceso por las distintas autoridades que hay. Hay fiscalías electorales estatales, está la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a nivel federal, pero también está el Instituto Nacional Electoral. También se escucha en los medios de comunicación sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En fin, hay cierta incertidumbre, pero ¿a quién podríamos o a quién deberíamos de hacer la denuncia sobre irregularidades durante esta veda electoral, durante también el día del proceso? Si estamos ante un delito electoral, se debe de presentar la denuncia ante la FEPADE directamente o en los teléfonos de la propia FEPADE. Y también hemos establecido nosotros mecanismos para que si hay una llamada al propio Instituto Nacional Electoral, esta sea canalizada a la FEPADE. Si estamos ante irregularidades que tienen que ver con el incumplimiento por parte de los actores de la veda electoral, esto sería una denuncia ante ya sea el Instituto Nacional Electoral o ante los institutos electorales locales. ¿Y de qué depende si la competencia es del Instituto Nacional Electoral o de los institutos electorales locales? ¿De qué elección estamos hablando? Si son elecciones federales, la competencia es del Instituto Nacional Electoral. Si son elecciones locales, le corresponde a los institutos electorales locales. Y por último, antes de despedir esta charla, me gustaría saber, como medio de comunicación, ¿qué tanto tienen los funcionarios, los que actualmente están en funciones, qué tanto margen tienen para hablar hacia los medios de comunicación? Pienso en algún caso que suceda algo en una entidad de la República donde se requiera hablar con algún funcionario, obviamente fuera del tema electoral. Sí hay espacio para ello en las disposiciones del instituto. Por supuesto, las elecciones ni la veda frenan el actuar público. Lo que sí hay es un deber reforzado de cuidado por parte de esos servidores públicos respecto a lo que se diga, que no sea en relación con el proceso electoral, que no haya un pronunciamiento, digamos que tenga que haber un proselitismo relacionado con el proceso electoral. Pero la atención de cuestiones de gobierno, la atención de cuestiones públicas que están bajo su responsabilidad, por supuesto que se seguirán atendiendo. Te pongo un ejemplo que nos había pasado en otros procesos electorales. Algunas dependencias que con motivo de las campañas bajaban sus páginas de internet donde venían todos los trámites, todos los servicios, toda la información. Y se lo pregunto por eso, y no debiera de bajarse. Y señalaban en la página que era por disposición del INE. De hecho, a partir de que advertimos eso, en cada ocasión que emitimos una reglamentación en torno a las prohibiciones durante las campañas, se deja absolutamente claro que toda la información que debe de ser pública debe de estar a disposición del público, precisamente porque pues esa es la responsabilidad que tienen los servidores públicos. Y precisamente por eso se lo pregunto. Luego quiero hablar con algún funcionario sobre otro tema y dicen, no, es que hay veda electoral, y se cierran luego por esto. Pero bueno, ya está aclarado esto, en qué consistirá este periodo llamado veda electoral. Se trata de no hacer proselitismo, estarán callados los candidatos hasta las 8 de la noche, cuando menos, del 1 de julio. Muchísimas gracias, Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral. Gracias a ti, Sergio, y nuevamente saludos a tu auditorio. Buenos días y seguimos en contacto.